Muchos hombres piensan que el dinero llega por suerte, por conocer a las personas adecuadas o por una oportunidad que aparece sin aviso. Pasan su vida esperando ese golpe milagroso que cambie su destino, pero siguen atrapados en la escasez porque confían en cosas que no pueden controlar. La realidad es diferente. Yo, Brian Tracy, he visto que el dinero no sigue la suerte, sigue la disciplina. El dinero siempre se dirige hacia quienes viven con orden, claridad, buenos hábitos y constancia en la acción. No necesita que la economía cambie ni que alguien le abra la puerta. Necesita que usted cambie, que se comprometa con los hábitos correctos y que aprenda a usar su tiempo y su energía con inteligencia. Cuando lo hace, el dinero empieza a buscarlo usted, no al revés, porque la riqueza es el resultado natural de la excelencia. Y la excelencia no aparece de un día para otro. Se construye repitiendo lo correcto una y otra vez. La fórmula es simple, pero exige seriedad. Cuando dé ese paso, descubrirá que el dinero deja de ser algo que persigue y se convierte en el resultado inevitable de su disciplina y de su carácter. El dinero no es un misterio ni un privilegio para unos pocos. Es el reflejo directo de cómo organiza su vida, de la disciplina que mantiene y de las decisiones que toma cada día. Muchas personas creen que la riqueza depende de golpes de suerte, de contactos importantes o de factores externos que no pueden manejar. Pero esa creencia es justo lo que los mantiene atrapados en la escasez. La verdad es más clara. El dinero se dirige hacia quienes generan valor, hacia los que cumplen su palabra y hacia los que cultivan hábitos firmes de disciplina personal. Cuando usted se vuelve confiable, productivo y constante, el dinero empieza a acercarse, porque el mercado siempre recompensa a quien soluciona problemas con excelencia. Piense en esto. Cada día tiene dos caminos: gastar su tiempo en distracciones que no dejan nada o invertirlo en acciones que siembran resultados para el futuro. El hombre promedio posterga, se dispersa, gasta sin pensar, habla más de lo que hace, y se sorprende cuando el mes termina y no queda nada. El hombre disciplinado entiende que el dinero no se corretea, se atrae. Lo atrae cuando se levanta temprano, cuando organiza su día, cuando cumple su palabra, cuando estudia, cuando da más de lo que se espera. Esos hábitos lo convierten en alguien distinto, en alguien valioso y confiable, en alguien que las oportunidades empiezan a buscar. La clave es comprender que el dinero no responde a lo que sueña o dice, sino a lo que hace. Puede repetir frases positivas, imaginar abundancia y planear 1000 negocios, pero si sus acciones no muestran disciplina, nada cambiará. El dinero llega a quienes demuestran con hechos que están listos para manejarlo. La verdadera prueba no está en lo que dice que haría con el dinero, sino en cómo administra lo poco que ya tiene. Si no cuida 100, no cuidará 1000. Si no multiplica lo pequeño, jamás multiplicará lo grande. La disciplina es el puente entre lo que desea y lo que logra. Muchos dicen, cuando gane más, recién voy a ahorrar. Pero eso es una trampa mental. El ahorro no depende de cuánto entra, depende de cuánto controla. La riqueza no la construye quien más recibe, sino quien mejor administra. Cada moneda es un trabajador. Puede salir a producir para usted o perderse en el desorden. Cada vez que decide ahorrar, aunque sea poco, o invertir en lugar de gastar, está enviando un mensaje claro: soy responsable, estoy preparado para más. Ese mensaje abre la puerta a nuevas oportunidades. El dinero siempre sigue el camino de la disciplina. Si hoy le faltan recursos, la pregunta no es cuánto necesito. La pregunta es, ¿en qué hábitos estoy fallando? ¿Gasto en lo innecesario? ¿Pierdo horas en distracciones? ¿Evito responsabilidades que podrían acercarme a mi libertad financiera? El dinero no desaparece. Se aleja de quienes lo rechazan con su conducta y se acerca a quienes lo atraen con su orden. Cuando elige vivir con disciplina, con intención, con enfoque, su vida se vuelve un imán de abundancia. El dinero busca el orden y huye del caos. Un hombre que no organiza su tiempo, que improvisa, que gasta lo que no tiene, está diciendo al mundo que no está listo para la abundancia, y el dinero lo entiende. En cambio, quien hace de la disciplina su forma de vivir, quien cuida sus finanzas, respeta su tiempo y cumple lo que promete, envía un mensaje claro: puedo manejar más. Y entonces el dinero lo sigue, porque la riqueza no necesita suerte, necesita hábitos. Piense en esto. Muchos hombres pierden años esperando el momento ideal, la oportunidad perfecta o el contacto que resuelva sus problemas. Mientras esperan, el tiempo se les escapa, las deudas crecen, las promesas se acumulan y nunca notan que la oportunidad no llega sola. Se construye con disciplina. El dinero no llega a quienes esperan, llega a quienes ya se mueven, a quienes hacen algo para avanzar, aunque sea pequeño, a quienes dejan de justificarse y se concentran en lo que pueden controlar. Esa acción constante es el verdadero imán de la riqueza. No necesita condiciones perfectas para empezar. Puede hacerlo hoy mismo, con lo que tiene. Si gana poco, administrelo mejor.
Si el tiempo es corto, organícelo con precisión. Si no tiene todas las respuestas, empiece a aprender. La disciplina convierte lo poco en mucho, lo desordenado en productivo y lo débil en fuerte. Esa transformación no ocurre con palabras, sino con hechos. Cada vez que ahorra en lugar de gastar, que trabaja en lugar de postergar, que aprende en vez de distraerse, está poniendo ladrillo a ladrillo los cimientos de su riqueza. Al principio no se ven, pero serán los que sostengan su éxito. El dinero es consecuencia de la consistencia. No aparece en la vida de quien lo desea, sino en la de quien lo merece por la forma en que vive. La verdadera pregunta no es, ¿cuándo llegará el dinero?, sino, ¿estoy viviendo como alguien que merece abundancia? Si la respuesta es no, es momento de cambiar, sin excusas, sin discursos, con disciplina hoy mismo. El dinero no se mueve por intenciones, se mueve por pruebas, y la prueba más firme es un estilo de vida con orden, enfoque y productividad. La riqueza no es un accidente ni un milagro, es el reflejo de miles de pequeñas decisiones que se acumulan. Cada moneda ahorrada, cada hora invertida, cada tarea cumplida lo acerca más a su meta. Un día, casi sin notarlo, descubrirá que el dinero fluye con naturalidad, que ya no necesita perseguirlo, porque se convirtió en alguien distinto, disciplinado y confiable. En alguien que vive en un nivel donde la abundancia deja de ser la excepción y se vuelve la regla. El dinero siempre termina siendo un reflejo de quién es usted por dentro. No se trata solo de cuánto gana, sino de cómo actúa con lo que ya tiene. Un hombre sin disciplina puede recibir grandes cantidades y terminar sin nada, porque sus hábitos lo empujan de vuelta a la escasez. En cambio, quien vive con orden, aunque empiece con poco, es capaz de multiplicarlo porque su mentalidad convierte cada recurso en semilla de algo mayor. Por eso la riqueza no depende de cuánto tiene al inicio, sino del patrón que sostiene día tras día. Si su patrón es desorden, el destino será pobreza. Si su patrón es disciplina, el resultado será abundancia. Muchos cometen el error de pensar que el dinero resolverá sus problemas, pero lo único que hace es agrandarlos. Si sus hábitos son malos y de pronto recibe más dinero, sus malas decisiones crecerán igual y le costarán más caro. Pero si ya vive con control, con ahorro, con enfoque, cada ingreso nuevo lo fortalecerá. El dinero no transforma a la persona, solo revela lo que ya era. Por eso la disciplina debe llegar antes que la abundancia. Si no entrena su carácter, perderá lo que consiga. Pero si lo entrena, el dinero permanecerá y crecerá, porque estará en manos de alguien que sabe cuidarlo. La verdadera disciplina financiera empieza en lo pequeño. No gastar lo que no tiene, guardar una parte de lo que gana, evitar deudas por capricho, anotar lo que entra y lo que sale. Parecen detalles simples, pero cada uno construye confianza. Cada vez que cumple con ese orden, se manda un mensaje poderoso. Puedo gobernar mi vida. Y ese dominio no se queda en el dinero, se extiende a su carrera, a su salud, a sus relaciones. Cuando aprende a manejar su dinero, también aprende a manejarse a sí mismo. Esa es la base de la verdadera abundancia, la estabilidad. La riqueza nunca sigue al desorden, siempre sigue a la firmeza. Otro error común es creer que trabajar más horas será suficiente. Puede cansarse todo el día y seguir igual si no dirige su esfuerzo hacia lo correcto. La clave no está en cuánto trabaja, sino en dónde pone su energía. El hombre que gasta su tiempo en tareas sin valor, se desgasta sin avanzar. El que se enfoca en crear, en aprender y en resolver problemas importantes, genera valor y por consecuencia dinero, porque al final el mercado no paga por el sudor, paga por el impacto. Esa también es una forma de disciplina, elegir con inteligencia dónde pone su atención. Recuerde algo, el dinero es consecuencia, no causa. No aparece por suerte ni por deseo, aparece como fruto de lo que usted hace cada día. Si quiere abundancia, no pida más dinero, pida más carácter, más enfoque, más constancia, porque cuando tenga eso, el dinero llegará solo, atraído por su forma de vivir. El dinero no responde a la desesperación de quien lo persigue como sombra, no aparece por promesas vacías, se acerca a quienes han aprendido a convertirse en imanes de abundancia. El error de muchos es pasar los días soñando con suerte, esperando una llamada mágica que lo cambie todo, mientras gastan lo que no tienen, posponen lo que deben hacer y se esconden tras excusas. Pero el dinero no premia las intenciones, premia los hábitos. No escucha lo que usted dice, observa lo que repite. Si su vida se sostiene en orden, constancia y disciplina, tarde o temprano lo buscará. Si su vida está llena de caos, pereza y postergación, se alejará. Tan simple como eso. Cada día debe comenzar con una decisión clara. Hoy voy a actuar como alguien que merece prosperar. No espere sentirse motivado, actúe con decisión. Ahorre aunque sea poco. Cumpla su palabra. Aprenda algo nuevo.
resista la tentación de lo innecesario. Esos gestos pequeños entrenan la mente, porque cada acción repetida manda un mensaje fuerte. Ya estoy viviendo como alguien que merece abundancia. Y cuando su mente lo cree, el dinero responde. Y quiero detenerme un momento para decirle algo. Si este mensaje le resuena, lo invito a seguir escuchando Motivación Brian Tracy. Aquí encontrará ideas, herramientas y motivación constante para dejar atrás la mediocridad y vivir con disciplina. Además, quiero que se haga una pregunta y la deje en los comentarios. ¿Qué hábito financiero debería cambiar hoy mismo para empezar a atraer más dinero? Esa respuesta honesta puede ser el inicio de un cambio real. Recuerde, no se trata de hacer algo grande una vez, se trata de sostener lo correcto todos los días. La disciplina se acumula como ladrillos que levantan un muro de seguridad. Cada vez que respeta su tiempo, su energía y su dinero, ese muro se hace más fuerte. Pero cada vez que cede a la pereza, a los gastos impulsivos o a la distracción, derriba su propio muro. Al final, la elección es suya. Vivir con el orden que atrae abundancia, o quedarse en el desorden que la aleja. El dinero no aparece por desearlo ni por repetir frases vacías, se acerca solo a quienes se vuelven dignos de manejarlo. Y esa dignidad no se construye con palabras, sino con disciplina, con hechos, con control en lugar de impulso. Cuando la disciplina se convierte en hábito, llega un momento en que ya no necesita correr detrás del dinero, porque el dinero lo busca a usted. La abundancia fluye hacia quienes están listos para recibirla y cuidarla. Recuerde esto, el dinero sigue una regla clara. Siempre se queda con el hombre que sabe gobernarse. Si no puede evitar gastar lo que no tiene, si no puede sostener un plan, si se deja llevar por impulsos, está mostrando que no está preparado para más. Si no controla lo pequeño, ¿cómo podrá manejar lo grande? El dinero se aleja del desorden y se queda con los disciplinados. Por eso, hacer del orden financiero una costumbre firme no es un lujo, es una necesidad. Cada moneda gastada sin sentido lo aleja un paso de su libertad. Cada moneda ahorrada o invertida con propósito lo acerca a ella. El punto no está en cuánto gana, sino en lo que hace con lo que ya tiene. El hombre común busca gratificación inmediata, se da lujos que no puede pagar, compra para impresionar y vive solo para el presente. Luego se encuentra vacío, sin respaldo, sin futuro. El hombre disciplinado sabe esperar, acepta incomodidades hoy porque entiende que está sembrando libertad para mañana. Esa mentalidad es la que separa a quienes se hunden en deudas de los que construyen patrimonio. Uno vive para aparentar, el otro vive para asegurar un futuro sólido. El dinero nunca se impresiona con apariencias, responde a la coherencia. Y coherencia significa algo sencillo: vivir por debajo de lo que gana, invertir más de lo que gasta y hacer que el dinero trabaje para usted. Esa disciplina no solo cambia su bolsillo, cambia su identidad. Cada vez que guarda una parte, le demuestra a su mente que tiene control. Cada vez que invierte, aprende a mirar más lejos. Cada vez que evita una compra innecesaria, prueba que sus decisiones son más fuertes que sus impulsos. Esa confianza se acumula, se vuelve carácter y con el tiempo lo transforma en un hombre distinto, alguien que ya no corre detrás del dinero, porque el dinero llega solo, atraído por su orden. Recuerde, el dinero no cambia lo que usted es, solo lo amplifica. Si hoy vive con disciplina, cuando tenga más, esa disciplina multiplicará sus logros. Pero si vive en el desorden, cuando gane más, ese desorden lo hundirá más rápido. Por eso no espere a tener más para empezar. El momento es ahora, con lo que tiene, desde donde está. Porque lo que está formando no es solo un fondo, es carácter. Y ese carácter es el que decide si la riqueza se quedará con usted o se escapará. El dinero responde a hechos, no a intenciones. No cuando lo desea, sino cuando su vida demuestra que está preparado. Y esa prueba se da con disciplina, ahorrando aunque sea poco, invirtiendo con criterio, organizando su día, manteniendo un estándar alto aunque nadie lo vea. Cuando sus hábitos muestran coherencia, el dinero se acerca, porque la abundancia siempre sigue a quienes saben gobernarse. El dinero no respeta sueños, respeta sistemas. Puede pasar horas repitiendo frases de prosperidad, pero si no construye un sistema real de disciplina, todo quedará en ilusión. El hombre que atrae riqueza, convierte la disciplina en su estilo de vida. Se levanta con un plan, organiza sus días, cumple con constancia, ahorra con rigor e invierte con inteligencia. No porque haga algo extraordinario una vez, sino porque repite lo correcto hasta hacerlo natural. Cada decisión ordenada, cada gasto evitado, cada peso invertido, es un ladrillo más en la construcción de su libertad. Aunque al principio parezca lento, con el tiempo esa estructura se vuelve tan firme que nada la tumba. Entonces el dinero llega, no porque lo busque, sino porque usted se convirtió en alguien capaz de sostenerlo.
Esa es la verdad que muchos no quieren aceptar, pero que siempre marca la diferencia. El dinero no soluciona nada por sí solo, lo que hace es amplificar quién ya es usted. Si es débil, lo volverá más débil. Si es disciplinado, multiplicará esa fuerza. Por eso la disciplina debe llegar antes que la abundancia, porque solo así, cuando llegue, sabrá sostenerla. El hombre promedio vive reaccionando. Gasta según lo que siente, trabaja solo cuando lo presionan y se mueve dependiendo de las circunstancias. En cambio, el hombre que atrae riqueza planea, gasta con intención, trabaja con propósito y actúa con visión. Esa diferencia crea dos mundos. Uno vive atrapado en la escasez inventando excusas, el otro construye un futuro sólido que no necesita palabras porque sus resultados hablan. Hay una verdad que debe grabar en su mente. El dinero siempre sigue al valor y el valor se construye con disciplina. No existen atajos. Cada vez que cumple su rutina, que domina un impulso, que entrega más de lo esperado, está generando valor y ese valor atrae confianza, abre puertas y multiplica ingresos. No es magia ni suerte, es consecuencia. Si quiere que el dinero llegue solo, conviértase en alguien tan disciplinado que personas, proyectos y oportunidades lo busquen sin que usted los persiga. Porque al final el dinero no es la meta, es el resultado de vivir con estándares tan altos que la abundancia no tiene cómo ignorarlo. El dinero es disciplinado y solo se queda con quienes también lo son. Un hombre desordenado puede recibir una fortuna y perderla rápido porque sus hábitos lo arrastran a la ruina. En cambio, un hombre disciplinado incluso con poco, convierte cada moneda en semilla, y esas semillas crecen hasta darle abundancia. La riqueza no llega por accidente, llega por atracción. Y esa atracción se construye con sistemas, con acciones pequeñas repetidas todos los días. Muchos piensan que para prosperar necesitan ganar más, pero eso es un error. Si no sabe manejar lo poco, tampoco manejará lo mucho. La verdadera riqueza no depende de cuánto gana, sino de cuánto controla. Y ese control empieza en lo pequeño. Anotar cada gasto, separar un porcentaje para el ahorro, invertir aunque sea poco, vivir siempre por debajo de sus posibilidades. Esos hábitos parecen pequeños, pero son la base invisible que sostiene todo su futuro. Sin ellos, cualquier ingreso se le escapará como agua. Ser disciplinado con el dinero también significa aprender a esperar. El hombre común busca placer rápido, compra lo que no necesita, se endeuda para impresionar y sacrifica su futuro por un gusto del momento. El disciplinado, en cambio, entiende que cada sacrificio presente es libertad futura. Prefiere la incomodidad de hoy por la seguridad de mañana. Mientras unos se hunden en deudas, él construye patrimonio. Mientras otros gastan en apariencia, él invierte en crecimiento. Esa mentalidad lo separa del promedio. Mientras unos viven para el momento, él vive para la libertad. El dinero también sigue a quien crea valor, y ese valor no se improvisa. Se construye con disciplina, con constancia en mejorar habilidades, en entregar más de lo esperado, en trabajar con excelencia aunque nadie lo vea. Esa dedicación lo convierte en alguien indispensable, y el mercado siempre premia al que resuelve mejor los problemas. No es cuestión de suerte, es cuestión de volverse tan valioso que la abundancia no pueda ignorarlo. Pero quizá lo más poderoso es el efecto interno que genera la disciplina financiera. Cada vez que ahorra, que invierte o que se controla, manda un mensaje claro: puedo confiar en mí. Y esa confianza es la base de toda riqueza. Un hombre que confía en sí mismo actúa con decisión, toma buenas elecciones y avanza. En cambio, quien se traiciona con gastos y excusas, se destruye por dentro antes que por fuera. La abundancia empieza en cómo se relaciona consigo mismo. Si quiere que el dinero llegue solo, no espere a mañana ni a condiciones perfectas. Empiece hoy con lo que tiene. Cada decisión disciplinada es un imán que atrae prosperidad, y cada descuido, cada excusa, cada impulso mal manejado, es una barrera que lo aleja. El dinero no se esconde, reacciona a lo que hace. Cuando decida vivir con orden, disciplina y visión, descubrirá que no necesita correr detrás de él. Será el dinero el que lo busque, porque usted se habrá convertido en el tipo de hombre que sabe gobernarse, y por eso, sabe gobernar su abundancia. La riqueza obedece a patrones muy claros, siempre se aleja del desorden, y siempre se queda con el control. No importa cuán talentoso sea, si su vida es caótica, el dinero se irá, pero si pone orden en sus hábitos, su mente y sus finanzas, creará un imán natural de prosperidad. Ese imán no depende de suerte ni de contactos, se construye con lo que hace cada día. La disciplina siempre será la garantía de abundancia. Muchos creen que la clave está en trabajar más duro, pero no es así.
La clave está en trabajar con inteligencia, en enfocar la energía en lo que genera valor, en aprender a multiplicar en lugar de solo sobrevivir. La disciplina no es solo levantarse temprano, es dirigir cada minuto hacia lo que edifica y alejarse de lo que destruye. Esa es la gran diferencia entre el que apenas sobrevive y el que prospera. Uno confunde movimiento con progreso, el otro sabe que el progreso real nace de la acción constante y enfocada. Si quiere que el dinero venga sin tener que perseguirlo, debe entrenarse en 3 áreas clave: controlar su tiempo, controlar su energía y controlar su dinero. Cada hora perdida en distracciones es dinero que no existirá. Cada energía gastada en quejas y excusas es riqueza que nunca llegará. Cada peso malgastado en caprichos es oportunidad que se pierde. No puede pretender abundancia si tolera el desperdicio. El hombre disciplinado convierte cada hora en productividad, cada acción en avance y cada peso en semilla. Aunque al principio parezca que nada cambia, con el tiempo esa acumulación silenciosa genera resultados sorprendentes. Nunca olvide esto: la riqueza no empieza en el banco, empieza en la mente. Si se ve a sí mismo como alguien escaso, actuará como alguien escaso. Pero si se ve como alguien disciplinado, su mente lo llevará a actuar con coherencia. Esa coherencia repetida lo llevará a un nivel de prosperidad que pocos alcanzan. Antes de querer tener más, debe convertirse en más. El dinero siempre sigue al hombre que ya vive con los estándares del nivel al que aspira. Recuerde esta verdad: ninguna fortuna resiste en manos de un hombre sin disciplina, y no existe límite para la fortuna de quien se gobierna a sí mismo. Pregúntese: ¿qué reflejan mis hábitos hoy? Si reflejan desorden, el dinero se alejará. Si reflejan orden, el dinero vendrá. Cuando sostenga la disciplina sin excusas, no necesitará perseguir riqueza, porque la riqueza lo buscará. Ese será el momento donde su historia financiera cambie para siempre. El dinero nunca aparece como un truco, siempre es consecuencia de cómo vive cada día. Sus hábitos, sus decisiones y su disciplina son instrucciones que le dicen a la vida qué resultado darle. Si esas instrucciones son de pereza y desorden, el resultado será escasez. Si son de constancia y control, el resultado será abundancia. No hay misterio: el dinero no se mueve hacia quien sueña, sino hacia quien demuestra que sabe manejarlo. Y esa prueba se da todos los días, en lo pequeño, en lo que nadie ve. La riqueza no comienza con un gran negocio, ni con inversiones enormes. Empieza en lo básico, en no comprar lo que no necesita, en ahorrar aunque sea poco, en levantarse temprano, en invertir tiempo en aprender. Cada acción es una semilla que con el tiempo da cosecha. Muchos caen en la trampa de los atajos, buscando riquezas rápidas, y pierden lo poco que tenían. El camino verdadero siempre está en la disciplina, porque la disciplina multiplica de manera segura. Si quiere abundancia estable, constrúyala con hábitos estables. La constancia tiene más poder que cualquier fórmula. El dinero fluye hacia el hombre que se vuelve valioso, y el valor nace del trabajo silencioso de cada día. El que estudia más, el que cumple más, ese es el que empieza a destacar. Y cuando destaca, las oportunidades lo buscan, porque el mercado no premia al que más habla, premia al que resuelve. No se trata de esperar el dinero, se trata de convertirse en el tipo de hombre al que el dinero no puede ignorar. Un hombre disciplinado, confiable, que no se traiciona con excusas. Cuando logre eso, la abundancia dejará de ser un deseo y será una consecuencia natural. El dinero no es privilegio de unos pocos, es el reflejo de quién es usted. Si es ordenado, el dinero multiplicará su orden. Si es caótico, multiplicará su caos. Por eso deje de esperar suerte. La suerte sin disciplina es humo. Aunque llegue el dinero, se irá igual de rápido. La escasez nace de malos hábitos, la abundancia nace de disciplina constante. Al final, el dinero no respeta sueños, respeta coherencia. Y esa coherencia se construye en silencio, con cada decisión. Un hombre disciplinado puede empezar con poco y construir un futuro sólido. Un hombre indisciplinado puede recibir una fortuna y perderla. Esa es la diferencia. El dinero amplifica lo que usted es. Si es fuerte, lo hará más fuerte. Si es débil, lo hará más débil. No se trata de perseguir riqueza, sino de convertirse en el tipo de hombre que la atrae. Cuando demuestra que sabe cuidar lo pequeño, la vida le confía lo grande. Cuando aprende a multiplicar lo poco, tarde o temprano se le entrega mucho. Esa es una de las leyes más claras de la abundancia. El error de muchos es creer que necesitan ganar más, cuando en realidad, si no saben manejar 1000, tampoco manejarán 10,000. Si no saben ahorrar una fracción, tampoco sabrán guardar grandes cantidades. El dinero no lo cambia, solo muestra quién es. Por eso, antes de construir riqueza, construya carácter. La disciplina financiera empieza en lo básico: gastar menos de lo que gana, ahorrar aunque sea poco, invertir con visión, evitar deudas innecesarias
y usar su tiempo en crear valor. Puede parecer exigente, pero esa exigencia separa a los que hablan de los que hacen. Cada decisión correcta refuerza su carácter. Cada peso que ahorra fortalece su confianza. Cada inversión bien pensada lo entrena para pensar a futuro. Esa confianza vale más que cualquier cheque, porque lo hace capaz de sostener abundancia sin miedo. Mientras muchos viven ansiosos por el dinero, el hombre disciplinado vive tranquilo, porque sabe que cada recurso tiene un propósito. El dinero sigue al valor, y el valor no está en lo que dice, sino en lo que aporta. El que estudia más, mejora más, se vuelve más confiable, más indispensable, y cuando alguien se vuelve indispensable, el mercado lo recompensa. Esa es la fórmula real: más disciplina, más valor, más abundancia. No es suerte, es causa y efecto. La riqueza no empieza en el banco, empieza en la mente, y la mente solo cambia con disciplina. Puede repetir frases todo el día, pero si sus hábitos siguen débiles, nada cambiará. Puede soñar con abundancia, pero si no cambia su forma de vivir, seguirá siendo un sueño. El dinero empieza a fluir cuando su vida entera se convierte en una prueba de disciplina, en su tiempo, en sus gastos, en su trabajo y en su carácter. Cuando eso suceda, la abundancia no será un accidente, será lo natural, porque el dinero no se persigue, se atrae, y se atrae cuando usted se convierte en alguien tan sólido, tan confiable, tan disciplinado, que la riqueza no tiene opción más que quedarse. No importa de dónde venga ni cuánto tenga hoy, si decide vivir con estándares más altos, el dinero lo buscará. La abundancia se acomoda en la vida de quienes están listos para recibirla. Y estar listo no es esperar, es actuar con disciplina hoy mismo. Esa es la verdad más poderosa. Llegó el momento de recordarle algo esencial: el dinero no se persigue, se atrae, y se atrae cuando su vida refleja orden, disciplina y carácter. Cada decisión cuenta, cada hábito lo acerca o lo aleja de la abundancia. Si este mensaje conectó con usted, lo invito a seguir escuchando Motivación Brian Tracy y compartir este mensaje para que más personas despierten a esta verdad y repita esta frase poderosa: hoy elijo la disciplina, porque esa decisión, repetida cada día, es la que transformará su futuro financiero para siempre.